Mucho que analizar en nuestra mesa de expertos de los jueves. Grace Schmidt, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Álvaro, muchas gracias. Pato Gajardo. Hola Álvaro. Siempre a los jueves. Así es. Comencemos con lo que ocurre en esta ofensiva de la Contraloría que se ha instalado prácticamente en la moneda, en las oficinas de la moneda, después de estas acusaciones de intervencionismo electoral. ¿Cómo estás viendo el tema, Grace? A mí me parece importante que Contraloría investigue. Creo que el gobierno tiene que entregar absolutamente todos los antecedentes para que Contraloría pueda realizar la investigación pertinente respecto si hay hechos, casos de posible intervencionismo. Me parece que está cumpliendo la función que por mandato constitucional tiene la Contraloría al investigar. Pero sí me llama la atención que provoque tanto escosor, separando cosas, digamos, separando temas. Me llama la atención que provoque tanto escosor que el Ejecutivo, el Gobierno, esté informando a la ciudadanía sobre este proceso y esté entregando constituciones y Ministerio de Desarrollo Social esté con sus puertas abiertas para que la ciudadanía pueda ir a buscar constituciones para poder leerlas. Me llama la atención que eso al rechazo le provoque tanta tirria, digamos, de que la ciudadanía se puede informar. Pero cosa distinta, ojo, y por eso hago las dos precisiones. Cosa distinta es que haya intervencionismo y eso efectivamente la Contraloría tiene que investigar y el gobierno, por cierto, bueno, de hecho el presidente Boric señaló, o sea que se van a entregar todos los antecedentes para que Contraloría cuente con ellos y se realice la investigación pertinente. ¿Se tardó demasiado, Patricio? No, yo creo que estoy muy satisfecho que la Contraloría efectivamente esté cumpliendo su rol. Más que si se tardó demasiado, yo creo que tiene que haber reunido los antecedentes como para tomar una decisión de este tipo. Estamos en un periodo preelectoral, plebiscitario, clave, y por lo tanto no me cabe la menor duda que hubo una presión política también en la Contraloría. Por muy institucionales que sean las decisiones, el Contralor tomó la decisión difícil en un momento complejo para cumplir el rol que le corresponde. Pero yo creo que era evidente, a diferencia de Grace, yo no comparto de que el gobierno solamente estaba informando. Creo que al gobierno le faltó un llamado más explícito. De hecho, se hicieron reuniones en el Consejo Político en Puente Alto, no se avisó al alcalde Codina, por ejemplo. O sea, hay la mise en scène que se hizo con el tema del periodista cuando hace la pregunta de las firmas, que me parece una pregunta sumamente atingente y no creo que haya sido digamos, una cosa circunstancial, que sale la pobladora y le dice, bueno, estudiando tantos años de periodismo, haciendo preguntas tan tontas en el fondo. Y todo el resto se ríe. Pero me parece que atribuir intencionalidad y aquí casi como una maquinación por parte del equipo del presidente Boric, me parece también que es un análisis bien de mala fe, Pato, la verdad, porque esta mise en scène, digamos, que es como todo esta puesta en escena para que una pobladora responda a eso, me parece que no tiene asidero tampoco. No, yo creo que tiene asidero. Yo creo que hay una postura y una posición clara. Tu conversación con Bernardo Fontaine, yo creo que era evidente de que la proximidad o la disminución del rechazo se ha producido por un protagonismo fuerte de Boric, en principio, como jefe de campaña, y del gobierno en su conjunto. O sea, el gobierno está en una arremetida absolutamente impresentable y creo que la Contraloría demuestra que por lo menos hay algunas instituciones en Chile que funcionan bien y que está funcionando bien impidiendo, digamos, este intervencionismo. Y me llama, en ese sentido, Grace, me preocupa otra cosa. No olvidemos que la Constitución que se va a plebiscitar contempla la reelección presidencial, no para el caso de Boric, pero sí contempla la reelección presidencial. Por lo tanto, yo asumo que a mí siempre me ha preocupado y siempre he sido un contrario a la reelección presidencial inmediata, justamente porque se utilizaría, no me cabe la menor duda, desde el primer día el gobierno que asuma estaría pensando en utilizar y en manejar... Bueno, y por lo mismo, el proyecto de nueva Constitución le otorga mayores atribuciones y mayores facultades a la Contraloría General de la República para efectos de fiscalizar ese tipo de actos. En tanto la fiscalización en regiones, fortaleciendo la Contraloría en regiones, creando Contralorías regionales y aumentando también la capacidad de la Contraloría en general, por ejemplo, de fiscalizar, por ejemplo, entidades privadas que manejen fondos públicos, cosa que en la actualidad no ocurre, y eso la nueva Constitución sí le otorga a la Contraloría. El problema es que nos podemos encontrar que muchas instituciones empiezan a ser copadas
por determinados sectores. Yo comparto la opinión, por ejemplo, del presidente Frey, de Sofía Correa, que dice que esta constitución nos puede llevar a un régimen autoritario o definitivamente a una democracia iliberal, es decir, que funcione como un cascarón democrático, pero que en el fondo esté copado, un Estado gigantesco, por, digamos, funcionarios absolutamente subordinados al poder político. Y creo y temo que el Consejo de Justicia termine politizando al sistema judicial próximo, no al Poder Judicial, cosa que me genera un gran rechazo que el Poder Judicial deje de ser Poder Judicial y pase a ser un sistema judicial por la posibilidad de justamente politización. Ya, los quiero cambiar de tema. Yaitul, varios giros en torno a si se necesitaba ampliar las querellas, finalmente lo hacen, pero después de que varios de los ministros políticos señalaran que se persiguen delitos, no se persiguen declaraciones. Un debate ahí sobre la libertad de expresión, en fin. ¿Qué mirada tiene respecto a lo que ocurrió finalmente? Si es lo correcto, si debió haberse hecho antes esta ampliación de querella y si tiene objetivos específicos. A ver, yo lo señalé en mayo, en las primeras declaraciones que realizó Héctor Yaitul, que a mí me parecía que esto no era el ejercicio a la libertad del derecho a libertad de expresión, sino que eran expresiones constitutivas de delito y que a mí me parecía que el gobierno sí tenía que presentar las querellas correspondientes. No se hizo. ¿Por qué consideras que no se hizo, Grace? No, a ver, yo le creo, digamos, el discurso al presidente, que él entiende que esto es libertad de expresión. Yo estoy en desacuerdo con esas afirmaciones, creo que efectivamente no es libertad de expresión. Me parece que ahora las segundas declaraciones son aún más graves, digamos, ya atribuyéndose exacto. Sí. Y que bueno, yo creo que allá al gobierno no le quedó otra de tomar el guante, digamos, y ejercer lo que corresponde. A mí sí lo que me llama la atención y encuentro sumamente grave son las declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, señalando que el Ministerio Público no puede investigar si es que no se presenta una querella, lo cual, a mi entender, y bueno, y así también lo señaló la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que eso es un error. El Ministerio Público tiene la facultad, tiene el deber constitucional de investigar los hechos. El organismo per se de ejecutar, digamos, la persecución penal es el Ministerio Público. Y aunque no hayan querellas presentadas, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos. Yo entiendo eso, pero fíjate tú que acá había un respaldo del Ejecutivo que no deja de ser muy significativo, que de alguna manera contradecía lo que podría plantear el Poder Judicial, que es cuál, que aquí no se puede perseguir opiniones, porque lo que dice Grace tiene toda la razón. O sea, Yaitul hace bastante tiempo que plantea opiniones o ideas amenazantes, llamando incluso a no reconocer ni siquiera el diálogo que se planteaba el gobierno como una alternativa clave para enfrentar el tema de la macrozona sur. Y segundo, ni siquiera reconoce la Convención Constituyente ni nada. O sea, para ellos todo eso no tiene ninguna validez. Entonces, estas no son ideas. O sea, obviamente, yo no sé si está por el rechazo, pero lo que sí está claro es que no está por una salida institucional. Entonces, ahí, como dice muy bien Grace, las opiniones de Yaitul hace tiempo ya que son opiniones que son amenazas, no son ideas, amenazas. Pero a mí eso lo que... Entonces en ese sentido, el Poder Judicial tenía un problema ahí con el Ejecutivo. No, porque es que ahí es mi tema con la postura del fiscal nacional, porque si en este caso de Héctor Yaitul, que es tan evidente que anuncia sabotaje. Exacto, claro. Es tan evidente que el Ministerio Público tiene que investigar estas declaraciones y estos dichos y estas acciones finalmente. ¿Qué pasa en otros casos en que quizás no son tan mediáticos como son las declaraciones de Héctor Yaitul? Entonces, ¿qué función está cumpliendo la Fiscalía? A mí eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué función está cumpliendo la Fiscalía en la macrozona sur en investigar los hechos que son constitutivos de delito? Que puede ser muy pasivo. Nos quedan 2 minutos para analizar el tema del día, Pato, que tiene que ver con Claudio Grossman, un jurista muy conocido chileno que tenía la opción de postular a la Haya. Finalmente el gobierno no respalda esa postulación. Dice que la Cancillería no está en condiciones de hacerlo. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que es evidente que no está en condiciones de hacerlo porque la Cancillería no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque si tú postulas a Claudio Grossman a la Corte Penal Internacional, lo haces haciendo toda una gestión en el plano de política internacional que asegure que tiene los votos necesarios para que efectivamente un personaje como Grossman... exponerlo. Claro.
Ahora, no se ve una intención de la canciller Urrejola de apoyar una candidatura de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, aquí hay muchos trascendidos y muchas interpretaciones. Incluso se habla de que efectivamente si hay una prioridad en generar una mayor cercanía con Bolivia, y que se firmó también un compromiso de generar una mayor sintonía con Bolivia, y la misma constitución próxima, si es que se aprueba, plantea la importancia que va a tener la región de Latinoamérica, cosa que es un absurdo colocar una temática de esa naturaleza en la constitución. Yo te diría que la decisión de no apoyar a Grossman, que fue un hombre clave en desarticular la propuesta boliviana, la demanda boliviana, yo creo que ahí hay muchos elementos que se conjugan para no dar un respaldo a la candidatura. Y se termina apoyando a un abogado argentino que estuvo defendiendo a Bolivia, eso es lo más extraño. Yo la verdad desdramatizaría el tema de no postular a Grossman, digamos. Él actualmente está en la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Por tradición, digamos, al fallecer un miembro, un integrante, un juez, digamos, de la Corte, se nombra por el tiempo que queda, lo más probable, y así ha ocurrido, digamos, a alguien de su misma nacionalidad. En derecho internacional, digamos, estas prácticas no escritas son muy importantes y son la regla general, finalmente. Entonces yo desdramatizaría el tema. Yo creo que efectivamente Chile está apostando a pertenecer al Consejo de Derechos Humanos, y ahí están puestas, digamos, todas las energías, todas las fuerzas y todas las negociaciones. Además que todo esto son negociaciones, y por lo tanto, si están buscando el apoyo para el Consejo, no es llegar poner otra candidatura en paralelo, digamos, exacto, no es llegar y hacerlo. Entonces, yo desdramatizaría el tema, la verdad. Creo que, como te digo, yo creo que... Es que más allá de si es dramático, ¿no? El problema es que nosotros estamos perdiendo una oportunidad de colocar a una persona extraordinaria en un rol clave, como es la Corte Penal Internacional, y una persona con una trayectoria impecable. Yo reconozco lo que plantea Grace, que hay un tema que al gobierno, y asumiendo al gobierno en particular, le interesa muchísimo, que es la reelección de Grossman para el tema del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Entonces, que en ese sentido sí podría haber un respaldo en una temática que resulta fundamental en tema de política exterior al gobierno actual. Bien. Patricio, Grace, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias a ti. Encantado. Buenas noches. Chao, Álvaro.